Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy tenemos que hablar de la economía, como no puede ser de otra forma. Estamos viviendo una de las peores crisis económicas de la historia de nuestro país y el mundo tampoco está en un momento demasiado optimista como consecuencia de la pandemia y las medidas que han tomado los gobiernos para contrarrestar esta crisis sanitaria. Así que hoy tenemos a dos economistas. Doy la bienvenida en primer lugar a Jonathan Mencos, quien es director ejecutivo del ICEFI, y también a Paul Boteo, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Desarrollo. Voy a empezarles una pregunta introductoria a ambos, que les pediría que la sinteticen en la mayor medida de lo posible para aprovechar el tiempo. Paul, ¿cuáles serían para ti, en 2 minutos, los temas principales, para las políticas principales que hay que tomar para salir de esta crisis tan profunda en la que estamos? Bueno, gracias, Edgar. Yo creo que tenemos que comprender antes que nada la magnitud de la caída que estamos experimentando en estas circunstancias. Estamos hablando que es la mayor crisis económica de los últimos 80 años. Estamos hablando que efectivamente, en el caso de Guatemala, vamos a tener una caída en el segundo trimestre de entre 8 y 10% del PIB y que posiblemente cerremos este año con una contracción de entre el 3 y el 5% del PIB. Es decir, esta es la peor crisis económica que estamos viviendo en décadas. Dicho eso, tenemos que comprender entonces que las medidas que se tienen que tomar son de acuerdo a la magnitud de la crisis. Y en ese sentido, mi propuesta es de que podamos atender lo que siempre hemos postergado en este país. ¿Y qué es? Básicamente, ¿cómo logramos generar crecimiento económico en Guatemala? Somos de los países que menos hemos tenido crecimiento económico en los últimos 20 años de América Latina y vemos países que están creciendo como Colombia, como Perú, como Chile, como Costa Rica, pero nosotros siempre nos quedamos atrás. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que hacer es, número uno, revisar las políticas fiscales y laborales que están impidiendo que nosotros podamos atraer inversión extranjera a este país. Somos de los países que tienen menos inversión como porcentaje del PIB per cápita y no somos capaces de generar ahorro interno para esa inversión. Y entonces tenemos que ser muy agresivos en políticas fiscales y en políticas laborales que hagan que esas empresas multinacionales quieran venir a invertir en este país. En segundo lugar, ver también el tema de las regulaciones. Hay indicadores que nos dicen que Guatemala es de los países en donde hay más regulaciones, más trámites que se tienen que hacer para poder poner empresas, para poder emprender, y eso lo tenemos que eliminar también para que las personas puedan emprender, sobre todo en un contexto en el cual muy probablemente ya entre unas 8,000 y 10,000 empresas hayan quebrado en esta crisis y no se van a recuperar. Entonces tenemos que facilitar que esas empresas de nuevo vuelvan o que otros emprendimientos les sustituyan y generen los trabajos que necesita este país. Y en tercer lugar, es muy importante que hagamos una política agresiva de infraestructura y de logística al nivel de los países asiáticos para que de nuevo podamos ser países competitivos a nivel internacional y que puedan venir las empresas a este país a invertir y a generar empleo. Muchas gracias, Paul, por esa breve introducción. Jonathan, ¿coincides con esos puntos que plantea Paul o tienes otra visión de cómo superar esta crisis? Sí, coincido plenamente en el análisis sobre el contexto en el que nos estamos desenvolviendo. Es una de las peores crisis de los últimos 100 años, incluso en algunos indicadores una crisis todavía más dura que la Gran Depresión de los años 30. Ahora, el enorme reto está en que solamente en este año, de acuerdo a estimaciones del ICEFI, habrán 1.2 millones más de guatemaltecos viviendo en condiciones de pobreza. Se habrán perdido alrededor de 270,000 empleos. Y obviamente hay que dar una respuesta para el próximo año y en un contexto de altas incertidumbres. Es decir, que aún deberíamos de estar pensando que el 2021, 2022 va a tener las consecuencias de la crisis sanitaria y económica. En ese sentido, sí creo que uno de los enormes retos para responder a esta crisis va por el lado interno. En primer lugar, pagar esa deuda social que se ha incrementado en este año. El incremento de la pobreza de 8,5 millones de guatemaltecos a 9.2 millones es algo que debería de estarse poniendo en la mesa de discusión sobre las políticas públicas. Otro elemento que
nosotros consideramos importante para los procesos de reactivación es entender que el mundo ha cambiado, que hay algunas barreras que se van a ir dando no solo a los flujos de turismo, sino también a los flujos de exportación. Ya lo veíamos hace algunos días, en China se encontraron trazas de COVID en algunas importaciones de Brasil que provocaron el inicio de una barrera sanitaria a la importación de esos productos. En el caso de Guatemala probablemente suceda lo mismo con esas exportaciones. Eso quiere decir que necesitamos incentivar el mercado doméstico y eso significa poner recursos en los hogares para que puedan consumir y para que ese consumo se traduzca en incrementos del empleo y en generación de actividades. A mí me preocupa más que la pérdida de empresas, la pérdida de vidas, porque las empresas nacen y van evolucionando y las que no son competitivas se quedan, pero a las personas no le podemos dar la misma respuesta. No hay una ley de quiebras para las personas y por eso es que nosotros motivamos mucho la discusión de la protección social, la reactivación económica a partir de una discusión sobre desarrollo rural. Sí. Quizá no esas grandes megaconstrucciones, sino más bien programas de riego muy intensivos que incrementen la producción, pero también el empleo, caminos rurales, mejoras de los servicios de salud pública. Y otro de los elementos que tocaría tratar es que estamos a 9 años de cumplir o no la Agenda de Desarrollo 2030, que incluye no solo el cumplimiento de objetivos de desarrollo, sino también de esfuerzos en materia de movilización de recursos para que el Estado pueda cumplir con su... Ahora, Jonathan, una de las propuestas que veo que ustedes plantean desde el ICEFI, por ejemplo, es ampliar el bono familia para el año entrante, algo que costaría 12,000 millones de quetzales, casi el 2% del Producto Interno Bruto. ¿De dónde va a salir el dinero para algo así? Sí, bueno, en la propuesta ustedes pueden encontrar que hay 3 grandes líneas de discusión. Hay una que sí tiene que ver con la movilización de recursos domésticos. Esto son revisiones en el caso de impuestos y también la necesaria mejora en la productividad de los impuestos que existen. Otra esfera de nuestra discusión es la revisión de gasto público. Esta medida de tener un único programa muy amplio de protección social permitiría ir eliminando programas que hoy generan burocracias y entorpecimiento de los recursos que deben ir destinados a la población. O sea que ahí eliminar programas que no son efectivos podrían constituirse en una fuente de financiamiento del bono familia. Y un tercer elemento es la discusión de deuda pública. Es un contexto fuera de lo común y no podemos actuar con la normalidad que se actuaría en el año 2018 o 2019. Okay. Gracias, Paul. Tu opinión al respecto a mí me genera ruido y dudas, ¿no? Revisar algunos impuestos, por una parte, se propone para financiar el bono familia y por otra, recurrir a deuda pública. ¿Son los caminos a seguir, Paul? A mí me gustaría, antes que nada, hacer algunos comentarios sobre las propuestas que hace Jonathan. Digamos, número uno, digamos, me preocupa mucho el enfoque que tengamos hacia adentro de la economía, es decir, crecimiento a lo interno de la economía guatemalteca. ¿Y por qué? Porque la economía de Guatemala ya es una economía de consumo. De hecho, somos una economía que lo que hace es que exporta muy poco en relación a lo que consume. Y somos una economía de consumo. De hecho, el consumo representa entre el consumo privado y el consumo del gobierno más o menos el 96% del PIB. No somos una economía como la de China, por ejemplo. La economía de China es una economía de exportación y ahí sí hay margen para que puedan generar una demanda interna. En el caso de Guatemala ya llegamos a ese límite. Nosotros tenemos que ver nuestra mirada hacia afuera. ¿Cómo somos capaces de que vengan empresas a este país y que puedan establecer sus operaciones y podamos convertirnos en un motor de exportación, no solamente de Centroamérica, sino que pensemos en grande, de América Latina? Es decir, si nosotros seguimos con planes que son pequeños, que son, digamos, de alguna forma, que atienden solamente coyunturas, pero no vemos la historia del desarrollo de las naciones, creo que vamos a seguir atascados en donde mismo. ¿Y por qué hago esta reflexión? Porque estamos en un momento en donde efectivamente es una crisis muy dura y como muy bien dice Jonathan, está incrementándose la pobreza, pero la solución a la pobreza pasa no por redistribuir o por repartir programas sociales, sino precisamente por generar empleo.
Y si no hay empleo, si las empresas mueren, bueno, no hay empleo para las personas Claro. y efectivamente. Sí. Ahora, Vale. Jonathan, Sí, yo solo quisiera Creo que opinar, si me permite. Sí. Y entonces creo que es bien importante que podamos aprovechar esta circunstancia para, por ejemplo, las empresas que están en China y que están en otros continentes, en Asia, y que vemos esta guerra comercial, ¿cómo podemos hacer para que esas empresas quieran venirse a instalar a Guatemala? Sería una oportunidad única, pero para eso tenemos que ser muy agresivos en nuestras políticas fiscales y en nuestras políticas laborales y en todo lo que explicaba para que esas empresas quieran venir. Gracias, Jonathan. Sobre eso, él plantea la idea contraria, mejor ver hacia afuera, traer empresas, traer inversión nueva, no apostar tanto por el mercado interno. ¿Cuál es tu opinión? Yo lo único que creo es que ya tenemos 30 años de la visión que Paul propone y en realidad lo que tenemos es uno de los países menos competitivos del mundo. Nos quedamos con las migajas de la inversión extranjera directa que llega incluso a Centroamérica, porque esta se concentra en Costa Rica y en Panamá. Creo que el modelo que Paul propone es el modelo que nos tiene en el contexto actual, con enormes problemas de gobernabilidad, de crecimiento económico y, por supuesto, sin ninguna posibilidad de hablar de erradicación de pobreza. Más bien me parece que necesitamos reflexionar no desde el ámbito de nuestras ideas del mundo, sino de qué impactos tiene. Y por eso nosotros en el caso del bono familia hicimos el estudio de qué impacto puede tener. Sabemos que la implementación ampliada del bono familia podría generar cerca de 150,000 empleos. Es decir, que tiene un doble dividendo y quizá Paul se concentra mucho en lo microeconómico, que es que va a llegar dinero a los hogares. Pero nosotros hemos revisado también el ámbito macroeconómico y vemos que hay 3 sectores de la economía que se verían muy beneficiados. La industria sería uno de ellos, la agricultura, que tiene una posibilidad de absorción de empleo muy amplia, y también el comercio. Entonces, a mí me parece que todo es muy válido en la discusión. Quizás sea importante pasar nuestras propuestas por el filtro, no de nuestras ideas, sino de los impactos. Pero hay algunos temas que ustedes proponen, por ejemplo, duplicar impuesto a la circulación de vehículos. Digo, para financiar estas ideas que estás proponiendo. Duplicar impuesto a bebidas, digamos, crear impuestos sobre alimentos con alto contenido calórico, sobre contaminación, sobre grandes riquezas. ¿Esto es compatible con una agenda de crecimiento? Por supuesto. Por supuesto que es compatible. No solo es compatible, es urgente, porque el modelo económico de Guatemala no es un modelo económico que vaya por buen camino. Es decir, que pensar la reactivación retomando el modelo tal y como era antes de la crisis, ese es el error. Yo creo que lo que necesitamos hablar es dónde están las fallas del modelo de crecimiento económico y poder corregirlas. Lo que nosotros hemos propuesto en el documento que presentamos la semana pasada es una batería de posibilidades para la reflexión social. Ok. Paul, ahí hay algo muy claro. A ver. Lo que me preocupa, Jonathan, es de que estamos pensando que quitando de un lugar para repartir en otro es la forma en que nosotros podemos resolver este problema. Cuando dices que hemos estado 30 años sin poder tener un arranque real de esa visión de exportación y de poder decir, miren, vamos a convertirnos en un país que aprovecha sus relaciones con todo el mundo, es precisamente porque hemos tenido gobiernos que de alguna forma han sido bastante mediocres. Hemos tenido un gobierno o unos estados que literalmente no han implementado este tipo de agendas como deberían, porque hay que decirlo y lo tenemos que reconocer. Esta forma, esta visión de atraer inversión extranjera, de generar crecimiento económico, es precisamente lo que provocó el éxito de los países asiáticos en los últimos 60 años. Y no nos perdamos, son los únicos países que han logrado eso, y en América Latina tenemos algunos que también han ensayado con éxito este modelo. La cuestión aquí es cómo lo aplicamos, porque el problema es que no lo hemos aplicado, Jonathan. A mí me encantaría decir que somos número 1 en infraestructura, pero lo cierto es que somos de los últimos de América Latina en infraestructura, y eso no es hablar de que las exportaciones van a ser competitivas, o en logística, o en temas de regulación laboral, o en temas de regulación fiscal. Es decir, es mentira que hemos estado aplicando un modelo de la forma correcta. El problema es si la pobreza
fuese tan fácil de resolver como simplemente repartir dinero, bueno, yo creo que muchos países en el mundo ya lo hubiesen logrado, pero es más que eso. Y eso es lo que tenemos que ver. Tenemos que comprender que un país va a lograr resolver el problema de la pobreza en la medida en que produzca más, en la medida en que sea capaz de tener más producción de bienes y servicios. La diferencia entre un país rico y un país pobre es que produce más. Esa es básicamente la diferencia. Y en este país hay que decirlo, somos de los países que menos ha crecido en América Latina en los últimos 30 años y además somos el quinto país con el PIB per cápita más bajo de América Latina. ¿Qué significa eso? Que necesitamos crecer y eso es algo que tenemos que retomar en este contexto. Sí, totalmente. Bueno, yo creo que tengo muchas cosas en común con lo que estás diciendo, salvo que crecer no es suficiente. Y un país exitoso no es un país que crece a tasas de 6 u 8%. Un país exitoso es un país en donde la gente no se muere de hambre, en donde hay educación, en donde hay salud, en donde hay seguridad. Y para eso necesitamos reequilibrar la economía, reequilibrar la protección social y obviamente reequilibrar nuestras responsabilidades frente a esa construcción de un Estado diferente. Me parece que en todo caso para eso está el documento. Es para iniciar un debate sobre los pros y los contras de medidas de reactivación diferentes. Muy bien, ya nos estamos quedando sin tiempo. Paul, quizás tu última intervención y cerramos el debate. Menos de un minuto. A mí lo que pasa es de que creo que aquí queremos empezar de atrás para adelante. Y efectivamente, la condición social de educación, de salud, tiene condición indispensable el crecimiento. No se puede hablar de bienestar social y de bienestar de educación si no tenemos antes el crecimiento económico. Y el problema es que en este país no lo hemos tenido. Necesitamos crecer a tasas altas y ahí entonces vamos a poder ver el efecto. Pero si no pasamos por ese proceso de crecimiento económico, muy difícilmente vamos a lograr los niveles de vida que realmente. Miren, la discusión está apasionante, lo que no tenemos lamentablemente es tiempo. Saben que la televisión da pocos minutos, pero seguramente tendremos que volver a tocar estos temas tan importantes con ustedes. Les agradezco muchísimo. No sé si podría cerrar. Jonathan, perdón, te agradezco mucho, Jonathan, y también Paul. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo del debate, pero los agradezco mucho y les prometo que seguramente tendremos otra oportunidad para debatir estos interesantísimos temas. Gracias a ambos por sus aportes y también gracias a ustedes por su atención. Esto es Razón de Estado.